Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy un programa súper interesante e importante para no perdérselo. Enfermedades poco frecuentes. ¿Qué son? Porque son poco frecuentes, tenemos que olvidarlas. Para ello y mucho más contamos con la doctora Patricia Elmeaudi. Ella es médica pediatra del Hospital Garrahan, formada en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y que la conozco hace muchos años. Así que ahora somos compañeras de cafecitos y todo lo demás. Así que bueno, Patri, bienvenida. Bueno, muchas gracias, Marité. A ver, contanos un poquito de qué se trata esto de las enfermedades raras o poco frecuentes. Bueno, en realidad es un tema interesante, sobre todo porque si uno piensa en que son poco frecuentes, y esto quiere decir que tienen una prevalencia por debajo de una persona cada 2.000 personas. Es decir, que es muy poquitito, pero si pensamos que en realidad son muchas las enfermedades poco frecuentes, al punto que la Organización Mundial de la Salud ya habla de más de 6.000 enfermedades, y si esto lo ponemos en un número más fácil de entender, más o menos abarcaría un 8% de la población mundial, unos 350 millones de personas. Es decir, que si bien es poco frecuente, no tenemos que dejar de pensar en ellas. De a una son poco frecuentes. Pero cuando las juntamos, ahí ya... Son muchas las personas que padecen alguna enfermedad poco frecuente. Y esto tiene importancia en dos sentidos. El primero, en la dimensión humana, que más allá de que sea poco frecuente o más frecuente, evidentemente hay personas que lo padecen. Y por otra parte, porque esta tan baja frecuencia hace que se conozca muy poco de estas enfermedades y que entonces los pacientes tengan que deambular muchísimo hasta encontrar un diagnóstico. Incluso en la literatura se refiere que hay una brecha diagnóstica que está alrededor de los 5 años, pero que en algunos casos llega hasta 12 o 15 años. Es decir, que se puede tardar entre 5 hasta 15 años en diagnosticar esta enfermedad porque no se la pensó. Porque no se la pensó, porque no se la conoce, porque es difícil de diagnosticar, y porque como hay tan poquititas personas que la padecen cada una de ellas, es difícil generar mucha evidencia científica, lo que nosotros llamamos conocer mejor la enfermedad, de qué se trata, qué síntomas tiene, cómo evoluciona. Claro, como muchos se publicarán series de casos de 1, 2, así, y de esa forma no puede sacar muchas conclusiones. Por eso es tan importante en este tipo de enfermedades lo que llamamos el trabajo en red, digamos, que a lo mejor hay muy poquititos acá, otro poquitito en otro país, otro en otro, pero si uno logra juntar esos poquititos, se puede armar un grupo de pacientes que, además de que se ayudan entre sí, porque no es menor saber que otro tiene algo como lo que uno tiene, se le haya podido poner nombre y apellido en ese momento o no, pero saber que hay alguien que padece lo mismo que uno, y por otra parte porque a los médicos en general, los investigadores, los ayuda y nos ayuda a poder sacar conclusiones sobre un grupo más grande de pacientes. Es decir, que en las enfermedades poco frecuentes es muy importante lo que llamamos los trabajos multicéntricos entre muchos centros de atención y lo que se llamaba el trabajo en red. Es decir, eso es un concepto importante para este tipo de enfermedades que son poquititas en cada lugar y que hay que tratar de juntarlas. La gente que nos está viendo dirá, ¿pero de qué enfermedades se está refiriendo estas doctoras? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, a ver, muchas de estas enfermedades son enfermedades, el 80% son enfermedades con una base genética. Como yo digo, casi todo lo que nos pasa, o es genético o es inmunológico, con perdón de los infectólogos, pero digo, a ver, la base de todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene que ver con esto. Esto que decir que es genético es como que es muy difícil poder retrotraerse, es decir, que no tiene mucha prevención. Y todas las personas estamos formadas por genes, entonces hay cosas que nos van determinando en este sentido, y entonces hay un 80% de estas enfermedades que aparecen que tienen que ver con alguna alteración en alguno de nuestros genes, que a veces se manifiestan, otras no, a veces se manifiestan en edades muy tempranas, otras no. Por ejemplo, hay algunas que van a ser más conocidas para la gente, que son las que se detectan con la pesquisa neonatal, que es famoso test que se les hace en el taloncito a los chicos cuando nacen, en las poquitas horas de vida o en la primera semana de vida. Una de ellas, por ejemplo, es el hipotiroidismo congénito,
que más o menos tiene una prevalencia de 1 en 2000, 2500, así que entra ahí justito entre las enfermedades poco frecuentes, pero que la detección temprana hace que uno pueda tener un paciente que lo trate, que le sustituya la hormona tiroidea que le falta, y eso hace que tengamos un niño que crezca sano. Si esto no se detecta, la enfermedad del hipotiroidismo congénito genera una deficiencia mental. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. Por eso es muy importante que este test del taloncito vayan a buscar el resultado, se lo lleven a su pediatra, que el pediatra insista, porque son bastante número de enfermedades que se testean, ¿no es cierto? Se testea el hipotiroidismo, se testea la hiperplasia suprarrenal congénita, se testea fenilcetonuria, galactosemia, fibrosis quística, que es una de las últimas que se incorporó, que es dentro de las enfermedades de la raza blanca la enfermedad genética más frecuente, que afecta todo el aparato respiratorio, produce un moco muy viscoso, que tapa los bronquios, produce diarreas, insuficiencia pancreática, una serie de cuestiones. Todo eso se puede también detectar. Por supuesto, la pesquisa neonatal es... Perdóname, y esta enfermedad que vos decís, la enfermedad fibroquística, puede traer aparejadas complicaciones infecciosas. Por eso es muy importante que si ahora se detecta a través del taloncito, de este test que se hace con la sangre del talón, podemos intervenir más precozmente que antes, que a veces los diagnósticos eran más tardíos, ¿no? Pero algo que vos dijiste que es muy importante es que la pesquisa es el primer paso, no es el programa de prevención de las enfermedades. Para que sea el programa tiene que estar, por un lado, la toma de la muestra, pero también todo lo que lleve al tratamiento. Es decir, esto de vaya a buscar el resultado, consulte con su pediatra, inicie el tratamiento, no lo abandone. Sí, son una serie de cuestiones que tienen que ver con que realmente funcione como preventivo. En el caso de algunas, hay algunos países donde hay más enfermedades que se testean con el test de talón. Esto es variable. Acá por ley son estas enfermedades. Siempre se discute si tienen que ser más, menos, porque muchas de ellas son enfermedades metabólicas, dentro de las poco frecuentes que podrían detectarse. Y lo que siempre se tiene en cuenta, además de la frecuencia, y en esto lo poco frecuente le jugaría en contra, no a favor, pero también se tiene muy en cuenta que puede haber una intervención útil a partir de la detección. Si no es solo detectar por detectar, sino que a partir de eso se pueda llevar adelante alguna medida que proteja la salud. Y mira lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Que dándole hormona tiroidea a este chiquito que nació con hipotiroidismo congénito, evitas el retraso mental. Entonces eso es muy importante, realmente. Es muy importante. Y también en algunos casos en los cuales tal vez no es tan... no es tan posible la sustitución como en este caso de dar hormona. En general, el detectar precozmente la enfermedad mejora enormemente la calidad de vida de los pacientes, porque uno puede ir interviniendo antes de que vayan ocurriendo ciertas situaciones que le van a ir generando diferentes discapacidades. Muchas de las enfermedades poco frecuentes, alrededor de un 70%, quedan con algún tipo de discapacidad o tienen algún tipo de discapacidad, y llegan adultos a lo mejor con una discapacidad motora o sensorial, es decir, algún sentido alterado, alguna imposibilidad de algún movimiento, y el haber podido trabajar desde niño previniendo las complicaciones, ayuda mucho a que se llegue a la vida adulta en mejores condiciones de poder desarrollar una vida lo más normal posible. Por eso es tan importante también que ahora ahora ya hace años, pero que está muy en boga los programas de transición de las enfermedades de los niños y de los adolescentes a los adultos. Porque muchas veces, y nosotros lo vivimos mucho, en el hospital la dificultad cuando un paciente llega a la edad en la cual tiene que empezar a seguirlo un médico de adultos, esa transición que haga que todo lo que se hizo, tenga un correlato en la adultez que favorezca la vida, claro, que a veces normal. Esos médicos de adultos no conocen ese tipo de enfermedades, claro. Por eso es muy importante embeberse de todas estas patologías como para poder hacer un seguimiento adecuado. Y que uno pueda transmitir, y también por la familia, ¿no? Que se acostumbra al seguimiento
con el pediatra y después, bueno, en algún momento ya son grandes y tenemos que soltarlos. Tenemos que saludarlos. ¿Y qué otras más enfermedades así poco frecuentes que vos quieras decir como que son importantes? Bueno, una que hoy que es bastante conocida por cuestiones, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, digo el ELA por el tema del senador Bullrich que la padece. Son enfermedades que no aparecen en la niñez, sino que estas aparecen en adultos. El caso hay muchas enfermedades de neurodesarrollo que tienen que ver, muchísimas de las acidurias orgánicas, son todos nombres muy raros, porque bueno, de hecho, en general se deben a alguna proteína que está alterada, porque digamos, nuestro organismo es como que tiene mecanismos por los cuales les va diciendo, si nuestros genes les van diciendo los caminitos que tiene que seguir cada proteína para generar determinadas situaciones que hacen que funcione bien el corazón, los riñones, los pulmones, nuestra cabeza. Bueno, cuando alguna de esas proteínas tiene alguna mutación, alguna alteración, se produce alguna de estas 6.000 y algunos dicen 8.000 o hasta 10.000 enfermedades. Poco frecuentes. Que son poco frecuentes, pero bueno. Pero hay que prestarles atención. Hay que prestarles atención, sobre todo porque hay un dato que más allá de, por un lado está la dificultad del diagnóstico, y después está el tema de que muchas de ellas, como decíamos, que se transforman en enfermedades crónicas, generan en las familias mucho movimiento. Ahora vamos a charlar en el segundo bloque de esto, de los problemas de estas enfermedades raras en el contexto familiar. Pero tenemos que ir a un pequeño corte. Entonces vamos a un pequeño corte en La Ciencia Cierta, el programa del doctor Stambulian, y volvemos con la doctora Patricia Elmeaudi con enfermedades poco frecuentes. No nos dejen, volvemos en un ratito. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar. tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond.
ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION Positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kids en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION Positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. Volvemos en el segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Y seguimos con la doctora Patricia Almeaudi con enfermedades poco frecuentes. Patri, dejamos en el primer bloque esto de la inserción de estos chicos que tienen enfermedades poco frecuentes en su núcleo familiar. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, justamente como muchas de estas enfermedades tienen como, digamos, en común que se transforman en enfermedades crónicas y, como yo comentaba antes, con algún tipo de discapacidad o de invalidez o alguna alteración. Esto obviamente obliga, por un lado, primero, digamos, ante el diagnóstico, la familia, obviamente, digamos... Es un sostén. Es un momento difícil y la familia tiene que salir a sostener fuertemente la posibilidad, primero, de llegar al diagnóstico y recorrer lo que se llama shopping médico, es decir, porque sí, recorre muchísimo, la verdad que la familia padece mucho, junto con el paciente, esto de llegar a un diagnóstico. Esto genera muchas veces que tengan que aparecer otros cuidadores en la familia, porque los papás trabajan, porque hay que alternarse para cuidar al niño o para acompañarlo. A veces incluso hasta modificaciones edilicias arquitectónicas, si de repente el niño tiene alguna dificultad motora, es decir, que no se puede bañar solo, no se puede bañar solo, o tiene que tener una cama especial, o alguna circunstancia de que no haya escaleras en la casa, es decir, o si hay escaleras, cómo hacer una rampa para que puedan trasladarse. Barandas, por ejemplo. Barandas, es decir, hay muchas cosas desde ese punto de vista también. Y además, también hay un trabajo muy importante de la familia y del pediatra con la escolaridad. Porque suele ocurrir que digamos, puede haber a veces cierta estigmatización, puede haber rechazo, sabemos que esto ocurre, los chicos a veces sin ninguna maldad, pero es una etapa de la vida donde sabemos que el bullying es así y existe, y estos chicos son más vulnerables a todas estas situaciones. Entonces, tanto el pediatra tiene que apoyar a la familia, como también trabajar mucho con la escuela para que se entienda y se tomen, digamos, actitudes solidarias, tanto de los docentes como de los compañeros, muchas veces hacer reuniones con la maestra, con la familia. Si en este sentido el pediatra tiene que tener un papel muy activo en el acompañamiento. Y también las escuelas a veces tampoco ediliciamente están capacitadas para recibir a este tipo de chicos, ¿no? Absolutamente. Y también vale decir que en algunas, en otras no, hay cierta resistencia a integrarlos, a generar modificaciones que a veces son menores para favorecer la inserción de ese chico. Yo comento muchas veces que recuerdo un caso de un chiquito que padecía de una forma de enanismo y que el banco le dejaba las piernitas colgando, y al quedar las piernitas colgando se le dormían. Claro. Cuando se quería parar para ir al recreo se caía. Y entonces un trabajo muy importante para lograr que pudieran aceptar que tuviera un banco más bajito, que aunque fuera distinto a los demás, pero acomodado a su realidad. Y estas cosas que parecen menores, muchas veces en el contexto de una institución es como que no son tan sencillas de modificar, y son diferencias que para la familia y para el chico son fundamentales. Para su mejor bienestar. Para su bienestar, para que pueda aprovechar, digamos, pueda salir, correr o estar, es decir, integrarse con sus compañeros. Porque no todas estas enfermedades poco frecuentes
tiene un correlato de disminución de mental, digamos, de su función mental. No. Muchos de estos chicos son perfectamente inteligentes y tienen otras. Absolutamente, pueden tener, a lo mejor pueden tener sordera, pueden tener alguna disminución visual o alguna alteración en su retraso de crecimiento, distintos tipos, es decir, son tantas las enfermedades y tan disímiles que sí, por supuesto que hay muchísimas que no generan un retraso mental, digamos, sino algún otro tipo de alteración, y bueno, y ahí es donde hay que estar acompañando para que tengan una escolaridad normalizada, porque esto es uno de los compromisos importantes que tiene que tomar la familia y el equipo que lo trata, ¿no? Seguro, porque se tiene esta integración con otros compañeritos, a los chicos también les hace muy bien, ¿no es cierto? Y lo que pasa es que, bueno, a ver, como siempre decimos, ¿no es cierto? Es decir, las personas somos más que la enfermedad o la alteración que nos puede haber tocado en la vida. Es decir, hay muchísimos aspectos sanos a cuidar, que es lo que hace que tengan un desarrollo y una vida lo más saludable posible. Esto es algo que es importante, que por ahí los pediatras lo tenemos como más incorporado, ¿no? Pero bueno, también transmitirlo para que cuando llegan a la vida adulta también se los cuide en este aspecto. Y además en cómo se va generando autonomía también, porque van creciendo estos chicos y tienen que conocer lo máximo posible de su enfermedad para poder generar responsabilidad, autocuidado, autonomía en sus vidas. Eso es muy importante porque una vez una mamá me decía, yo tengo mucho miedo porque yo ya estoy grande y no sé qué va a pasar con este chico, quién se va a hacer cargo de él cuando yo no esté. Y entonces, si yo le di autonomía, es como que me quedo un poco más tranquila, ¿verdad? Absolutamente, es decir, todo lo que pueda uno colaborar con la familia y con el paciente para que pueda llegar a una situación de mayor autocuidado, bueno, claro que sí, que da una enorme tranquilidad y también lo empodera mucho al paciente de que puede con él mismo, ¿no? Y esto creo que bueno, que va más allá de lo puntual de las enfermedades poco frecuentes, es para todos. Cualquier enfermedad. Yo creo que estaba leyendo algo que me llamó la atención y que tiene que ver con esto de que a veces no es lo mismo lo que esperamos los médicos cuando atendemos a una familia o un paciente que lo que los pacientes valoran de nosotros, ¿no? De los médicos. Y sobre todo porque, bueno, por supuesto, nosotros valoramos el poder formarnos, el reconocimiento, el poder llegar a un diagnóstico, el capacitarnos, por supuesto el reconocimiento de nuestros pacientes. Y los pacientes valoran además que respetemos que son ellos los que viven todos los días con su enfermedad, mientras que a lo mejor la intervención nuestra es 2, 3, 4, 5 veces en un año. Entonces, ser muy respetuosos de cuáles son las necesidades que manifiestan, no las que nosotros creemos, sino las que ellos realmente manifiestan. Es decir, ser escuchados, que les hablemos con un lenguaje lo más sencillo posible. Que a veces es difícil para nosotros, por eso en este programa tratamos de hacer este tipo de lenguaje más sencillo para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Porque a veces estamos tan acostumbrados a hablar en difícil, claro, que se nos escapa. Es verdad, y muchas veces uno piensa, pero cuando se fue del consultorio, pero ¿habrá entendido bien? No porque no puedan entender bien, sino porque a lo mejor uno le habló en una forma no fue lo suficientemente claro como para... Entonces todas estas cuestiones los pacientes y las familias valoran mucho, que al menos nos preocupen y que intentemos esa cercanía del lenguaje y de escucha sobre todo, ¿no? De qué es lo que les pasa. Creo que eso es algo que... Y estos pacientes, digamos, la vida de estos pacientes es más corta, depende de la enfermedad, ¿cómo es? Bueno, a ver, hay de los pacientes con enfermedades poco frecuentes hay una tercera, es decir, el 70-75% son niños. De todos ellos hay antes de los 2 años, por enfermedades metabólicas, fallecen una tercera parte. El resto llega adulto. Por eso hay muchos con enfermedades crónicas y todas estas cosas que comentábamos. Después, bueno, por supuesto
que es diferente de acuerdo al tipo de enfermedad que tengan. Y bueno, y después hay enfermedades, como ya dijimos antes, las neurológicas degenerativas, que tienen un pronóstico malo, empiezan en general más tardíamente, pero a veces en pocos meses o años tienen un deterioro muy importante. Así que es muy variable de acuerdo a cuál sea la afección, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a un papá de estos pacientes que tienen enfermedades poco frecuentes? ¿Hay que estudiar al resto de los hermanitos? Si me embarazo de nuevo, ¿puedo tener otro hijo con esta enfermedad poco frecuente? Bueno, en realidad yo creo que una de las cuestiones es que si hay un antecedente de un hermanito fallecido, de algún en etapa neonatal, de embarazos perdidos, algunas de estas cuestiones que hacen que se sospeche en enfermedad genética, bueno, en esos casos está bueno que se consulte previo a un embarazo o un nuevo embarazo, y ahí sí la consulta con el genetista. Las enfermedades poco frecuentes requieren de interdisciplina, es decir, el pediatra hace el acompañamiento, es la detección precoz, pero después tiene que tener digamos, la amplitud que ante la duda, ante la incertidumbre, son enfermedades muy complejas, se necesita de muchos para que abonen: el genetista, muchas veces el neurólogo, a veces endocrinólogo, es decir, entre todos, infectólogo después lo vamos a poner. Pero digo, hay muchos que tienen que participar para llegar a ese diagnóstico. Así que yo lo que le diría a los padres es que le pidan a su pediatra que ante la duda, porque esto es algo que valoran mucho las familias, que ante la duda se haga la consulta, y que si han tenido ya algún antecedente de algún hermanito fallecido o de varios embarazos perdidos o situaciones que llamen la atención, antes de un nuevo embarazo sí hacer una consulta para ver el aspecto genético. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, realmente muy interesante. Me quedaría un montón de tiempo más hablando de estas enfermedades poco frecuentes, así que te vamos a volver a invitar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, realmente es muy interesante este programa de A Ciencia Cierta con las enfermedades poco frecuentes. ¿Y qué nos enseñó nuestra invitada? Que es importante consultar, interactuar con nuestro pediatra, y de él nos orientará de la mejor manera posible para enfrentar estas enfermedades poco frecuentes. Será hasta el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.